Es muy grato estar de nuevo con ustedes. El mundo católico, 1.200 millones de habitantes, está de fiesta, y está de fiesta por una razón muy sencilla. Este 12 de mayo, el Papa Francisco hace santas a dos monjas de América Latina, una mexicana y otra colombiana de Jericó, en el departamento de Antioquia. La Madre Laura había nacido en 1874, murió el 1 de octubre de 1949. Una mujer devota, inmensamente creyente, que se le anticipó a la época, muy comprometida con los pobres, con los indígenas del Urabá antioqueño. Ella se fue con otras personas, con otras hermanas, hasta esas selvas, a trabajar de la mano de los indios, a enseñarles la fe católica y al mismo tiempo a alfabetizarlos y a hacerlos más dignos. Por ser todo un acontecimiento que ha merecido la atención mediática del mundo católico, pues hemos invitado a quien llevó la causa de la santificación, a Monseñor Jorge Aníbal Rojas, y también a la Madre Estefanía Martínez, quien tuvo la oportunidad de tratar a la Madre Laura, de conocerla e incluso de acompañarla en su lecho de muerte durante las últimas semanas, porque estaba sufriendo muchísimo. Gracias por acompañarnos en Entérate de Caracol Internacional, y por supuesto primero quiero conversar con la Madre Estefanía. Hermanita, ¿qué recuerda de la Madre Laura? Pues para mí la Madre Laura vive. Recuerdo todas las enseñanzas que nos dio, su modo de expresarse, de darnos enseñanzas de una manera tan familiar, tan agradable. Era una mujer muy sencilla, pero al mismo tiempo sufrió de algunas enfermedades durante los últimos 10 años que la postraron completamente en su lecho, en su cama. Ella sufrió mucho esos últimos años, hermanita. ¿Cómo enfrentaba ella ese proceso de la muerte y del dolor? Ella tenía una robustez exagerada. Para eso le hicieron muchos tratamientos, pero nunca alcanzaron a curarla. Cuando en el último año a ella se le agudizó la enfermedad de linfatitis. Sus piernas se le volvieron sumamente gordas, pero brillantes, de hinchadas. Le emanaban agua, es linfa, ¿no? Le poníamos sábanas para que recogieran esa linfa, y al fin se le volvieron unas ampollas, como cuando una persona se quema y botaban esa agua. Las piernas se le ampollaron, después botaron la piel, quedó en carne viva, se le colocaban unas cremas con gasa, y ella decía: siento esto como un costal. Después esto se le agudizó más y se le regó por todo el cuerpo, de manera que no podía ni voltearse en la cama. Era un dolor intenso. En esa época hubo una peregrinación de la Virgen de Fátima de Portugal, y se la llevaron a la madre a la pieza, y ella, mostrándole sus piernas, le decía: madrecita, ¿no quieres curarme? Mira cómo están mis piernas, me duelen tanto, compadécete de mí. Pero pues la Virgen no la curó, como tampoco la había curado en Lourdes, cuando ella fue a bañarse allá en la piscina. Ella dijo: esto es un designio de Dios, hay que aguantar estas enfermedades con todo amor. Ahora, usted y sus compañeras de la congregación de la comunidad religiosa de las Lauritas, ¿realmente veían en ella un ser excepcional, especial, iluminado, o no? Sí, la madre era una mujer excepcional. Ella escribe en su autobiografía que ella le gustaba mucho el estudio, la investigación, pero que ella le ofrecía a Dios no tener ciencia humana para que Dios le diera ciencia divina,
Sin embargo, ella respondía a cualquier conversación que se le proponía y hablaba con una cordialidad, con un modo de sentir y de pensar. Ella decía: yo pienso muy distinto de los demás, porque es que yo siempre estoy al lado de Dios y los otros están al lado del mundo. Pero, es decir, cuando hablaba con personas piadosas, ella conversaba siempre algo muy, digamos, muy valioso. Las nociones de teología que yo tengo, que he asistido por tiempos a la Universidad Javeriana en Bogotá y a la Bolivariana aquí en Medellín, tratando de instruirme en Sagrada Escritura, en teología, pero lo que yo más aprendí fue de la Madre Laura. Nos daba unas explicaciones hermosas en las recreaciones, porque sus composiciones poéticas eran todo de la Trinidad, de la Eucaristía, de temas muy piadosos. Sí, Madre Estefanía Martínez, ¿cómo fueron esos últimos días? Entiendo que usted tuvo oportunidad de acariciarle las manos, de acompañarla con una gran lealtad, con mucha devoción. El día 22 de agosto le aplicaron la extrema unción. En esa época decíamos extrema unción, ahora decimos unción de los enfermos. Ella estaba pues muy contenta de que le pusieran la extrema unción. Decía: es un acercamiento más al cielo, ya Dios me está abriendo sus puertas. Después de la extrema unción, yo me quedé un rato con ella sola ahí en la pieza y le besé las manos acabadas de ungir con el óleo sagrado. Después me senté a un lado y le conté un chiste. Ella se rió muchísimo. Después dijo: cuéntame otro. Y estuve contándole chistes y ella se reía con mucho gusto. Por la tarde fueron a visitarla las hermanas de la presentación y ella les contó los chistes que yo le había contado. Ellas se reían, pues, pero cuando ellas se fueron, llama a la Madre del Perpetuo Socorro y le dice: Madre, vaya, llámeme al padre porque yo quiero confesarme. Y le dice: ¿y de qué se va a confesar? Ay, no, es que yo le eché todos esos chistes que esa muchachita me contó, se los eché a las hermanas. No, yo tengo que confesarme, llámeme al padre Aníbal. Fue el padre Aníbal y la Madre de Socorro me regañó a mí, que usted por qué se pone a echarle chistes a la madre. Le dije: porque a ella le gustan, y si ella se los cuenta a las otras, para que es ociosa, que se confiese. Qué bien, qué maravilla. Entiendo, porque acabamos de ver en las imágenes de Caracol Internacional las gracias de muchos fieles y de muchos creyentes que le han pedido distintas gracias y favores, milagros a la Madre Laura. Hay dos comprobados y vamos a conversar precisamente con Monseñor Rojas a continuación sobre el particular, sobre esos dos casos científicamente comprobados y también por la Iglesia corroborados. ¿Cuántos otros milagros han sido anunciados de personas que dicen y certifican que han recibido ese favor excepcional? En los archivos del santuario tenemos infinidad de cartas o de testimonios, documentos, en donde nos dan cuenta de muchos favores que las personas consideran que han sido alcanzados por intercesión de la Madre Laura. Podría decir 50. Porque en realidad no alcanzamos a contar los favores que todos los días nos narran las personas que llegan al santuario. Favores de curaciones de enfermedades, que a mí me hizo que me dieran un destino. Yo estaba desempleado hacía tiempos, la casita me la habían embargado, pues acudí a la Madre Laura, esto se me arregló. Yo tengo ya mi casita libre, vivo en ella tan contenta, dándole gracias a la Madre. Bueno, vienen con infinidad de favores que han recibido. En el archivo se conservan todos estos documentos. Hay varios archivadores
que los contienen y, como digo, son 50. 50, no tienen cuenta porque son demasiados, son innumerables. Esta congregación religiosa fundada por la Madre Laura en el año de 1914 realmente está ya expandida como una comunidad de misiones en más de 21 países. Los 2 milagros comprobados para los creyentes del mundo católico van a ser explicados a continuación por Monseñor Jorge Aníbal Rojas, que fue quien llevó la causa precisamente de la canonización de la Madre Laura Montoya de Jericó. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol, ahora con el testimonio de Monseñor Jorge Aníbal Rojas. Él es doctor en Derecho Canónico, es profesor adicionalmente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Gracias, Monseñor Rojas, por estar en Entérate de Caracol Internacional. ¿Cómo se puede definir un milagro? ¿Qué es un milagro para los católicos? Un milagro viene del latín miraculum, que significa maravilla, y es un acontecimiento extraordinario que debe tener 4 características. La primera, la inexplicabilidad desde el punto de vista científico. Esto quiere decir que es la ciencia, no la Iglesia, quien dice que aquí no hay explicación, que este es un hecho extraordinario por fuera de lo común. Segundo, la instantaneidad, entendiendo por instantaneidad el que se haya verificado ese hecho extraordinario en un tiempo diferente al pronóstico médico a partir de los diagnósticos que habían hecho de la enfermedad. La tercera característica del milagro es la integralidad, es decir, una persona sufría del corazón, de los pulmones, de los riñones, y se curó solamente del corazón. No, se necesita que haya recuperado, que se haya restablecido perfectamente en su salud integral. Y la cuarta característica es la perdurabilidad en el tiempo, es decir, la persona debe tener un tiempo prudencial su salud completamente recuperada. Monseñor Rojas, ¿cómo se pide un milagro? Los milagros son de intercesión o de invocación. Precisamente en el momento de la canonización de un santo, el Santo Padre emana un decreto preceptivo en el que le dice a la Iglesia Universal: ahora ya podemos invocarnos a la intercesión de esta persona que ha sido inscrita en el libro, en la lista, en el catálogo de los santos. Canonizar significa eso, inscribir en el canon, en el catálogo de los santos, el nombre de esta persona. ¿Hay una oración en especial para cada santo? ¿O realmente sí, basta con que uno sea humilde, sincero, tenga fe, invoque a la Madre Laura? Por supuesto que cuando se inicia la causa de canonización, la piedad va haciendo que el instituto religioso, en este caso, vaya sacando unas oraciones, pero no es necesario ni que se rece esa oración, ni en el caso de la Madre Laura, que vayan a acostarse en la cama donde ella murió, porque el segundo milagro que nosotros estudiamos, ni siquiera aquella persona hizo una oración particular, simplemente pensó en ella, hizo un trato íntimo con ella y se realizó la curación. Hablemos precisamente de esos 2 casos, de la hermana Herminia, que padecía de un cáncer y prácticamente estaba decretada su muerte, y ella se acostó en la cama de la Madre Laura, invocando su intercesión para que fuera curada, y efectivamente lo fue. Y también el caso del doctor Carlos Eduardo Restrepo, médico anestesiólogo, que estaba desahuciado y también había recibido la Santa Unción. Muy bien, cuando tenemos entonces un acontecimiento extraordinario, como en el caso de doña Herminia, pasamos a la segunda fase de la causa de canonización, que tiene 3 procesos. El primer proceso, en presencia de la fama de santidad de la persona, se realiza una biografía, en este caso sobraba porque Madre Laura había escrito su propia autobiografía, entonces los datos eran exactos, no aproximativos, o de pronto una visión de alguna manera literaria de su vida. No, su vida está plasmada en su autobiografía. Luego se busca la Iglesia el comprobar que efectivamente durante su vida ella ejercitó en grado heroico las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Y en grado heroico,
o sea, en la cotidianidad de su existencia. Esa documentación, que llega casi a las 1000 páginas, se envía a la Congregación para las Causas de los Santos y allá una persona encargada, llamado relator, estudia y por turnos va diciendo: efectivamente, aquí encontramos una vida extraordinaria, maravillosa, no hay ninguna dificultad desde el punto de vista doctrinal. En el caso de Madre Laura había que examinar todos los escritos, porque Madre Laura era una escritora, además de ser mística y contemplativa. Se examinaron sus escritos, se examinó su autobiografía, se examinaron las actas de esa primera parte procesal, y aquella que era llamada sierva de Dios se le dio el título de venerable. Pero también era necesario que nunca se diera culto público. De todas formas, doña Herminia, la señora Herminia, era una anciana que tenía cáncer de cuello uterino y ya estaba desahuciada. Los médicos la mandan a su casa y ella dice a su hija religiosa de las Lauritas que la lleve a la cama de la Madre Laura, al convento donde aquí en Medellín, en Belencito, se encuentran ellas. Al acostarse en la cama, una hemorragia que ya tenía doña Herminia cesó, y a partir de ese momento vino una curación progresiva hasta haberse recuperado completamente de la salud. Ese fue el primer milagro. Para estudiarlo se constituyó entonces un tribunal diocesano conformado por un juez delegado, en mi caso, un promotor de justicia, un notario actuario, un notario adjunto, acompañados de un médico perito, para recoger la prueba pericial, es decir, toda la historia clínica, para recoger los testimonios, 25 testimonios, de algunos médicos inclusive, que sí nos atestiguen que ella se invocó a la Madre Laura. Pues aquí tenemos el testimonio de que se acostó en la cama, y también recogemos toda la documentación relativa al acontecimiento, y se envía entonces a la Congregación para las Causas de los Santos, y se sigue el mismo procedimiento. En presencia del segundo milagro, entonces ya vamos a constituir un tribunal tendiente a la canonización. Claro, el segundo milagro, digamos, se inicia a partir del momento en que en el año 2005 se pone muy delicado de salud, los médicos también se enferman, pues el doctor Carlos Eduardo Restrepo, hasta el punto de que prácticamente se había despedido de los amigos y de su familia más cercana, porque él sabía como médico que le quedaban muy pocas horas de vida. ¿Qué sucede en ese momento y cuál es el milagro que obra en el caso del doctor Restrepo? Estamos hablando de hace muy poco tiempo, 8 años apenas, año 2005. Estamos entonces en que cuando se envía el segundo proceso a la Congregación para las Causas de los Santos y se declara beata a la Madre Laura, es decir, ya deja de ser venerable y se le da un título más allá, beata. ¿Qué significa beata? Que el Santo Padre concede una especie de indulto a la congregación religiosa para que ya se pueda invocar a la intercesión de la Madre Laura de manera restringida. ¿A dónde? Al lugar de origen de la Madre, al país de origen y en los países donde se encuentra el asiento de la congregación religiosa con casas y misiones. Sucede entonces que el doctor Carlos Eduardo, encontrándose con una enfermedad de base muy grave, degenerativa, está en fin de vida y está hospitalizado. Pero además de eso sufrió un accidente. Su problema degenerativo, que incluso ya le impedía lavarse los dientes porque no tenía movimiento, su mamá, doña Marta, le tenía que lavar los dientes. El accidente fue que tuvo una perforación del esófago a unos 20 centímetros de la boca, y esa perforación le causa una infección muy grave que compromete el corazón y los pulmones, que se llama la mediastinitis. Para esa infección existe, al decir de los médicos, una sola prescripción, y es invasiva: abrir toda la parte del tórax, limpiar, colocar de pronto un stent en la perforación esofágica y esperar que aquí suceda alguna cosa positiva. Los médicos, uno a uno de sus amigos, colegas de la clínica donde laboraba el doctor Carlos Eduardo, se fueron poco a poco despidiendo de él porque sabían que aquí no había ninguna probabilidad. Y el mismo doctor Carlos Eduardo, médico sintiéndose ya en fin de vida, hace un pacto íntimo, secreto, con Madre Laura y le dice: si usted me cura,
si usted me devuelve la salud, yo daré testimonio para su canonización. Él simplemente sabía que era beata y que era de Jericó y que era colombiana, pero no tenía mayores noticias de la Madre Laura. Sabía que era una persona que efectivamente, viviendo en el tiempo, había dejado unas huellas bonitas, imborrables, indelebles, y que era de nuestra tierra y de nuestra raza. Y así, en muy poco tiempo, el doctor se restablece completamente de su salud, se restañó esa herida del esófago sin intervención absolutamente de nadie, y tenemos todas las imágenes que se tomaron por parte de los médicos, tenemos toda la historia clínica, recogemos esa documentación, cubrimos todos los posibles flancos que nos quedaran descubiertos y enviamos eso a la Congregación para las Causas de los Santos. Lo enviamos en el año 2006 y esperamos hasta que, con su turno normal, hasta que el relator presentara a los cardenales, miembros de la congregación, que son cardenales y arzobispos y obispos, el número de 30, el caso, después de haberlo presentado a la consulta médica, que son 7 médicos especialistas en la enfermedad que acusaba el doctor. Ellos por votación dicen, aquí no hay explicación, no tenemos explicación científica. El doctor Carlos Eduardo Restrepo ¿era creyente, era un hombre de mucha fe, o era un católico como muchos católicos que creen en Dios, tienen su fe, pero no son muy practicantes? No, sí, el doctor Carlos Eduardo y su familia son practicantes, personas sencillas, de todos los días, personas de nuestra tierra, de nuestra raza, y que practican así la fe, va a misa, sin fanatismos, sin exageraciones, pero con constancia y con fidelidad. Sí, era una familia, dijéramos, de esas nuestras, bastante creyentes. Hay otros aspectos De esta canonización que se da este 12 de mayo que vale la pena conocer, y ya regresamos en unos segundos en Entérate de Caracol Internacional. Milagro significa maravilloso, es lo que nos ha dicho Monseñor Jorge Aníbal Rojas, que ha sido además juez en 9, en 10 causas de canonización. ¿Alguna otra canonización que le haya correspondido a usted, Monseñor, que lo haya impresionado por la majestuosidad de ese hecho inexplicable? Por supuesto, por supuesto. De mis 9 procesos, he tenido la alegría de presenciar ya esta mi tercera santa. La primera fue la Madre Paula Montal, la fundadora de las religiosas Escolapias. El milagro se verificó en una niña que había sufrido la fractura de las vértebras lumbares a causa de un disparo de un arma calibre 38. Había quedado parapléjica la niña. Hoy en día camina perfectamente. No hay explicación para eso. Allá en el Vaticano, unos periodistas y unos investigadores quisieron en algún momento, vista la proliferación de santos, tener la autorización del ahora beato Juan Pablo II para que les abrieran los archivos y examinar estos procesos. Y encontraron cosas tan maravillosas que hicieron una publicación, los 15 milagros más clamorosos del mundo, entre los que figura el milagro de la Madre Paula Montal. Estuve, sí, en su canonización. Y luego el padre José Mayanet y Vives, el fundador de los Hijos de la Sagrada Familia, que también están expandidos por todo el mundo, que realizó una intervención milagrosa en una religiosa de la rama femenina de los Hijos de la Sagrada Familia, la religiosa Manuela Burbano, que tenía cáncer de seno y esa tuvo una curación. De manera que este es el tercer santo. Hay milagros por muchas partes, doctor Darío. Y muchas gracias, Monseñor. Y finalmente a la hermana, a la Madre Estefanía Martínez, ¿qué milagro le pediría para Colombia a la Madre Laura? El milagro de la paz. Colombia, desde que es Colombia, ha vivido en guerra. Simón Bolívar con Santander, y luego hemos seguido en guerra todo el tiempo. ¿Cuándo el Señor nos dará la paz? Se la estamos pidiendo hace tiempos a Jesús, y ahora se la pedimos al mismo por medio de la Madre Laura, que ella nos alcance la paz para Colombia y para el mundo entero. Dios le escuche, y voy a hacerle una pregunta indiscreta, y me excusa, Madre Estefanía.
es que está demasiado lúcida, muy clara, muy coherente. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 90 años, los cumplí el 14 de febrero de este año. Qué maravilla, pero parece una jovencita de 30, de 40 años. ¿Y cómo ha hecho para llegar en ese estado tan maravilloso? Sí, yo me estoy celebrando mis 15, así digo. Dios me ha tenido bien, mis compañeras están en una situación muy dura, la mayor parte de ellas se han muerto. Por ejemplo, las que estuvimos en la muerte de la madre Laura, que fuimos 34 religiosas, de ellas solo quedo yo. Una compañera que entró conmigo el mismo día, profesó el mismo día, vivimos juntas, hicimos votos perpetuos. Primero le dio Alzheimer, ahora está en una situación de Alzheimer avanzado, pues ya es un ente, pues. Y así otras compañeras han muerto ya. El Señor me ha dado a mí la vida y la salud y trabajo todo el día, yo trabajo hasta las 10 de la noche. Imagínense ustedes con 90 años, pues le agradecemos profundamente, Madre Estefanía, su testimonio, a usted, Monseñor, también, que la paz se haga en Colombia, es lo que usted le ha pedido realmente como milagro a la Madre Laura de Jericó, Madre colombiana santa, desde luego para los católicos, para los que tenemos fe, para los que creemos en esos hechos excepcionales comprobados por la fe, que no se pueden comprobar científicamente de otra manera. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.